Vamos ya con el Comercio TV, segunda hora 15 de transmisión, así que vamos a ver cómo nos va, Mieli. Saludemos a todos aquellos amigos televidentes que se unen recién en este momento a nuestra señal para estar muy bien informados aquí en el Comercio TV. Rápidamente en pantalla vamos a nuevamente revisar cómo está el tráfico en el Distrito Metropolitano de Quito, así que por favor usted tome las vías necesarias para que este día martes salga con la tranquilidad y salgamos con optimismo, con muchas ganas de que las cosas vayan saliendo adecuadamente. Estamos viendo la serranía del Ecuador, mi querida Ali, ahí estamos viendo ya pues a nuestra ciudad, a Quito, al Distrito Metropolitano. Estas líneas rojas se representan el tráfico que tiene la ciudad. Vamos acercándonos poco a poco a diferentes arterias de Quito, ahí lo estamos viendo, estamos sobre ya el Coliseo Rumiñahui. Esto es como la señal satélite va llegando. El tráfico a esta hora en la Ladrón de Guevara sumamente fuerte, intenso, la Toledo también, la José María Velasco Ibarra en su carril de bajada de norte a sur y una parte de sur a norte presenta una carga vehicular sumamente fuerte. La avenida Pichincha, ahí vemos al Playón de la Marín, también está congestionada, y si vamos un poquito más hacia el centro, a la ciudad vieja, al centro de la ciudad de Quito, a nuestro orgullo, vemos que también el tráfico por ahí está totalmente atormentado, como dicen los vecinos. Si usted está yendo por las Esmeraldas, hay muchísimo tráfico, igualmente por la Venezuela. Si subimos y vamos a la avenida Occidental, vamos a encontrar que el tráfico en la Occidental también está de sur a norte, norte a sur, ligeramente congestionado hacia las vías que unen el centro y el sur de la ciudad. Miren, todo esto es del sur de la ciudad. Ahí tenemos mucho tráfico, mucho, pero mucho tráfico. Estamos sobre la altura de la Ana Paredes de Alfaro, donde esta va hacia justamente la vía que va a Los Chillos. Miren, esta es una vía alterna que va hacia Los Chillos, donde también hay muchísimo tráfico. Ahí estamos viendo las vías alternas que conducen por otro lado al Valle de Los Chillos, no necesariamente por la autopista Rumiñahui. Este en cambio es el intercambiador de la Simón Bolívar del sur de la ciudad, que también está con carga vehicular. Como ven, a esta hora la ciudad de Quito, norte, sur y centro presenta muchísima carga, producto evidentemente a las 7:01 de la mañana, que la ciudad está encendidita, está ya con mucha energía para comenzar las respectivas labores. ¿Cómo está la temperatura hasta ahora, señor Álvarez? ¿Quiere saber la temperatura? Está haciendo frío, veamos sé, rápidamente. 6 grados centígrados de la temperatura y está 7 y eso y un poquito más. Está haciendo mucho frío, la sensación térmica está en 7 y hay que tomar las precauciones porque a lo largo del día va a llover. Hoy tenemos un falso cielo azul, lo que en las próximas horas, lo que quiere decir que tendremos lluvias. Bueno, ya sabe, entonces por favor salga bastante abrigado porque hasta la mañana al menos yo siento bastante frío. Es por la humedad, Ali, exactamente, 100% de humedad. Bastante frío y salga con un paraguas. El día de ayer una tormenta aguacerón en la capital, así que hay que ser precavidos. Bueno, el pronóstico diario dice que va a haber tormenta el día de hoy, ¿ah? Así que formación de tormentas eléctricas por la tarde. Mucha atención, eso es importante para la desconexión de los aparatos eléctricos. También, porque suelen quemarse también los aparatos eléctricos, así que tome las precauciones. Recomendaciones en este día martes cuando son las 7:02 y vamos a empezar. Les contamos que dentro de la proforma presupuestaria que se encuentra en tratamiento en la Asamblea Nacional se comprende una reducción de recursos para varias universidades, disminución que ha generado rechazo por parte de los directivos de los centros de educación superior. Artículo 60 de La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recibió este lunes al subsecretario de la CENESID y representantes de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares que reciben recursos del Estado para tratar los valores establecidos en la Proforma Presupuestaria 2020. Pues al menos 4 universidades, las más importantes del país, sufrirían un recorte presupuestario por motivo de dejar de ejecutar recursos que no fueron necesarios este año. Pero la realidad del país hoy en día nos lleva a una situación de tomar una decisión, creo que difícil pero consciente. Los ajustes y la política de ajuste económico afecta a las universidades. Innegable. Es así que a estas universidades, por ejemplo, se les reduciría a la Escuela Politécnica del Litoral $4.770.000, Escuela Politécnica Nacional $5.323.000, Universidad Central $7.761.000 y Universidad de Guayaquil $10.044.000. La acción presupuestaria que se ha hecho nos afectará directamente en la ocupación de mano de obra, particularmente profesores y personal administrativo
que según nuestros cálculos alrededor del 25 a 30% del personal tendríamos que despedir. Creo que es todo un criterio muy mal hecho, la fórmula muy mal hecha. Cada una de las 26 universidades dentro de esta distribución está garantizado. Es decir, no hay riesgo alguno que ninguna universidad desde el 1 de enero tenga algún riesgo operativo de no atender estudiantes, de no atender pago de profesores, de no atender pago de luz, agua. Esta mesa legislativa se comprometió a hacer llegar todas las interrogantes a la Comisión de Desarrollo Económico, que trata la proforma presupuestaria hasta el 30 de noviembre. Informó Marilyn Jaramillo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó el proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo. Está previsto que la comisión emita su informe el próximo 9 de diciembre, donde se tendrá que recomendar el archivo o la calificación para iniciar un juicio político. El Pleno del Legislativo, no obstante, el periodo de 15 días de pruebas de descargo empieza este 20 de noviembre y Romo deberá comparecer este 27 de noviembre próximo. Entre los argumentos que respaldan la solicitud está la crisis del sistema penitenciario, la inseguridad en el país y el mal uso de bienes públicos. Dentro del proceso teníamos 5 días para abocar conocimiento, estamos dentro de los plazos y a partir del día miércoles contaríamos el día 1 para la presentación de pruebas de cargo y descargo. La fecha tope para la presentación sería el día lunes 4 de diciembre y luego esta comisión tendrá 5 días adicionales para la elaboración y aprobación del informe, pudiendo también este plazo extenderse de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa si es que la comisión así lo necesitara. Pero de entrada, digamos que este proceso tendría que finalizar oficialmente el día 9 de diciembre. Además, dentro de los documentos que han sido presentados ante la comisión, se han solicitado algunas comparecencias de cargo, en este caso, y una vez que sea notificada la interpelada, inmediatamente también conoceremos si es que existen comparecencias de descargo. Como esa documentación no la tenemos con claridad hasta el momento, nosotros hemos, sin embargo, puesto en la agenda de la comisión para que podamos reservar los días correspondientes para las presentaciones, en este caso, para el procesamiento de estas pruebas de cargo y descargo. Y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, acudió a la Asamblea Nacional para responder los cuestionamientos de legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico respecto de la Proforma 2020. Además, confirmó que en las próximas horas desde el Ejecutivo se enviará un nuevo proyecto de ley económico enfocado en lo tributario. La tarde de este lunes se tenía previsto que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, se reuniera con el presidente Lenín Moreno y más ministros para tratar el tema del nuevo proyecto de ley económico que se ha anunciado. Llegaría a la Asamblea Nacional en las próximas horas. Esto tras la negación y el archivo del proyecto de ley económico urgente. Ya hubo una discusión amplia en el primer proyecto sobre los temas tributarios, entonces hay un terreno recorrido, sabemos dónde tienen que hacerse mejoras, dónde existen complicaciones y el objetivo es mantener esta dinámica de que las personas que más tienen sean las que más puedan aportar. Pero antes, Martínez llegó hasta el Palacio Legislativo para exponer y responder a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico cuestionamientos respecto de la proforma presupuestaria. Ahí mostró su molestia frente a los legisladores por oponerse, dijo, a las reformas estructurales para reducir el déficit fiscal. No se puede caer en el lugar común, con todo el respeto, de pedir más recursos, pero evitar que vengan más recursos por la vía impositiva, de pedir más recursos, pero evitar que corrijamos una distorsión por el lado de los subsidios, de pedir más recursos y pedir más eficiencia, pero negarse ante la optimización del tamaño del Estado. Por su parte, los legisladores cuestionaron el diálogo que el gobierno ha dicho se ha realizado para elaborar el proyecto de ley. Se han pasado 2 años y medio en un supuesto diálogo con los diferentes sectores, promocionando diálogo durante 2 años y medio. Yo me pregunto, ¿con quién dialogaron entonces? Entre las dudas también estaban la dependencia del petróleo en fuentes de financiamiento, la posible monetización de algunas empresas públicas, entre otros. ¿Qué vamos a concesionar?
¿Qué banca de inversión va a venir al Ecuador si no tenemos ni siquiera estados financieros en las empresas públicas? Por eso estamos trabajando en una ley de modernización de las empresas públicas. Para el presupuesto 2020, la necesidad de financiamiento sería de 6.665 millones de dólares, de los cuales unos 2.688 millones de dólares ya estarían identificados, según Richard Martínez. En Quito informó Andrea Orbe. Son las 7:08 de la mañana. La decisión de archivar el proyecto de ley económico urgente requirió de alianzas. Los asambleístas que votaron se ratificaron en su decisión y sostienen que si un nuevo proyecto llega en materia tributaria, este deberá estar consensuado previamente para poder tramitarlo de manera eficiente. Veamos. Desde el inicio, Ante una asamblea en donde el Ejecutivo no posee una mayoría firme, la votación para negar el proyecto de crecimiento económico urgente el pasado domingo significó la búsqueda de aliados. La bancada de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano manejaron el mismo discurso y sus votos, sumados a los de algunos asambleístas de Creo, el BIN, Badi, Suma, incluso de Alianza País, lo lograron. Un día después de archivado el documento legal, se ratificaron en su decisión. Que no salga un proyecto como lamentablemente salió, 22 cuerpos normativos, temas que no tenían nada que ver con la urgencia económica. Entonces, ¿de quién era el interés meter por las tranqueras ciertos temas que no tenían que ver con la urgencia económica? Este proyecto no podía pasar. Desde las autoridades de Alianza País dicen que si bien es cierto no estaban de acuerdo con el archivo total, respetan la decisión del Pleno. Y podría haberse debatido y tener un documento de mejores características mejorado, pero ayer la Asamblea tomó la decisión de archivarlo. En ese sentido, de igual manera, aunque no estamos de acuerdo con la decisión del Pleno, somos respetuosos de la democracia. Vicente Atayano del PSC dice que de llegar un nuevo proyecto de ley en el marco tributario, tal y como ya lo anunció el Ejecutivo, estarán dispuestos a tramitarlo de inmediato, siempre y cuando sea consensuado. Tampoco vamos a permitir que esa ley vuelva a cargar más impuestos. Por eso, importante, antes de que llegue a la Asamblea, poderla trabajar conjuntamente con todas las bancadas legislativas para que pueda ser evacuado lo antes posible. Desde la Revolución Ciudadana, en cambio, no creen que haya respaldo para un nuevo proyecto. Son precisamente la bancada de Creo los que se oponen siempre al tema de cargar de tributos al pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿quién va a aprobar ese nuevo proyecto económico? Me pregunto. Se tramite o no. Desde el Ejecutivo se envió un mensaje a los parlamentarios. Necesitamos de los asambleístas para lograrlo. Ojalá entren en razón, ojalá anhelen desempantanar la situación del país. Para eso metemos estos proyectos. Y hubiésemos esperado que en vez de archivar, aporten a corregir. En Quito informó Andrea Orbe. Momento de una pausa comercial. Al retornar les contamos que más de 23 millones de dólares solicitó la Procuraduría General del Estado se cobre como reparación integral a quienes sean juzgados por el delito de cohecho relacionado a los casos de sobornos 2012-2016. Al retornar también les estaremos contando que el Comité de Ética del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social investiga casos de corrupción dentro de la institución. Esto y más. Continuamos con más información. Más de 23 millones de dólares solicitó la Procuraduría General del Estado se cobre como reparación integral a quienes sean juzgados por el delito de cohecho relacionado a los sobornos 2012-2016. El procurador Íñigo Salvador argumentó que se trata de un sistema sofisticado de corrupción dirigido por el expresidente Rafael Correa. 38 contratos con empresas privadas supuestamente firmados al margen de la ley son los que contabiliza la Procuraduría General del Estado, relacionados a sobornos 2012-2016. 7.791.000 es el monto del perjuicio. El procurador Íñigo Salvador, con esa cifra, pidió en audiencia de evaluación y preparatoria a juicio la suma de 23.374.764 dólares como reparación integral para el Estado. El funcionario responsabilizó a Rafael Correa de utilizar dolosamente la administración pública para establecer un sistema de corrupción con el apoyo de funcionarios de su confianza. Para recaudar fondos para el movimiento Alianza País. Ahora nos podemos explicar por qué Alianza País ganaba todas las elecciones. A través de tanto dinero que se invirtió a través de este mecanismo de cohechos que iban dirigidos al aparato administrativo de Alianza País. El abogado del Estado sostiene que se trata de una sofisticada estructura de corrupción. A la cabeza Rafael Correa, con el apoyo de Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Pamela Martínez, entre otros.
Acotó que para no levantar sospechas utilizaban códigos secretos. Responde definitivamente a un esquema criminal. De lo que se trataba era de mantener oculto a los controles estatales y al escrutinio público e incluso a una investigación por parte de la Fiscalía o de la Policía Judicial. Para la defensa de la asambleísta Viviana Bonilla, en su caso no existe delito, ya que su defendida desconocía el origen de los recursos económicos para la campaña. Al día de hoy se ha presentado un proyecto de ley en el cual se quiere recién hacer responsable al candidato para que éste tenga la obligación de conocer sobre la legalidad de los aportes de campaña. Antes no existía. Para otros, aquí no existe nada nuevo. Lo que nos ha presentado la Fiscalía como elemento de convicción y que ahora ha sido reproducido por la Procuraduría o está siendo reproducido por la Procuraduría es una suerte de división de un mismo elemento de convicción con el afán de hacer presumir que existen varios. Informó Héctor Romero. Este puede contarles, amigos, que nuevos insumos en torno al caso Sobornos 2012-2016 fueron entregados por la asambleísta Yanine Cruz al consejero del CNE, Luis Verde Soto. La documentación pertenece al expediente de las elecciones seccionales del 2014 en la provincia del Guayas. La legisladora manifestó que respecto a la información que debía entregar el órgano electoral sobre la auditoría e investigación de las cuentas de la campaña de movimientos políticos, no ha recibido nada de parte de la presidenta del CNE, Diana Atamaín. Lo más importante son las facturas que se entregan, que son la copia de facturas de todos los aportantes. Dentro de las evidencias que se pudo analizar, hay funcionarios públicos donde no pueden justificar el ingreso con el aporte de campaña. Me parece que estas personas tienen que ser también investigadas, demostrando bajo qué mecanismos, cómo aportaron, quiénes dio que aporten y poder justificar. No solamente son las autoridades que llegaron en su momento, sino también las personas que no llegaron a ocupar alguna dignidad, que tras esto hay un sinnúmero de una red, pero claro, responden a ciertos sectores económicos. La remoción de las autoridades de las unidades médicas del país y los manejos en 2 hospitales de Guayaquil son algunos de los casos que trata el Comité de Ética y Transparencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, el cual suscribió un convenio de cooperación con varias entidades de control. La disponibilidad de cargos de todo nivel jerárquico superior de las 101 unidades médicas del país es una de las principales acciones de lucha contra la corrupción que lleva adelante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, luego de las denuncias de irregularidades sobre la compra de medicamentos en 2 hospitales de Guayaquil. Hemos separado a funcionarios que lamentablemente ya en los informes de Contraloría aparecen como responsables de muchos procedimientos que no son adecuados o que están por fuera de ley, tanto en el Hospital Teodoro Maldonado como en otros hospitales que hemos puesto ya algunas observaciones y además hemos iniciado ya procesos legales y fundamentalmente en el ámbito penal. En este contexto, Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, firmó un convenio de cooperación con el Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, con varias instituciones de la lucha contra la corrupción y la Defensoría del Pueblo, con el fin de aunar esfuerzos para reactivar el Comité de Ética y Transparencia de la institución. Se han analizado 54 casos en las diferentes provincias del país. Este Comité de Ética ya ha emitido 97 recomendaciones, 27 de esos procesos todavía están en análisis, 31 están ya o son procesos concluidos. Otra de las acciones van encaminadas a la reducción de personal. En lo que va del año, 1.700 funcionarios salieron de la institución y se espera cerrar hasta diciembre con 2.000 menos. Granda agregó que las decisiones permitirán que el IES sea sostenible en el futuro. Hemos logrado que este año se desinvierta 0 del banco, es decir, hemos utilizado 0 recursos del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para cubrir el fondo de pensiones. Por su parte, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, señaló que el fortalecimiento institucional constituye un paso contra la corrupción. Concebimos entonces esta lucha mancomunada contra la corrupción como una necesidad urgente que tiene este país. El documento se firmó este lunes en el Salón Azul del Palacio de Carondelet. Informó Priscila Cadena. Este puede contarles que el Consejo Provincial del Guayas, amigos, aprobó la creación de la empresa pública Draguayas. Esta se va a encargar y ejecutar del dragado del islote El Palmar y sus afluentes. Los alcaldes de Daule, Marcelino Maridueña, serán los representantes del organismo presidido por el prefecto Carlos Luis Morales. Veamos.
Minutos antes de que inicie la sesión del Consejo Provincial para votar la creación de la empresa pública Drac Guayas y los 2 delegados del cuerpo colegiado ante el directorio, uno de los burgomaestres montó en cólera. Hubo solo un disenso, vimos salir un poco disgustado el alcalde de Santa Lucía. ¿Cuál fue el problema? No, ninguno. No, aquí nadie se disgusta. ¿Pero ni siquiera participó en el consejo, por ejemplo? No hubo. Él tiene un tema de AME regional. Salió un consenso. Mira, aquí las cosas se hacen democráticamente como tienen que hacerse. La sesión se instaló con 22 de los 25 alcaldes y al paso mocionaron los nombres de los ediles de Daule y Marcelino Maridueña. El hecho de no gritar, de no vociferar, no significa de que no haya tomado decisiones en mi vida y por eso la población de Daule me ha elegido como su alcalde. Por las etapas invernales no tan fuertes y las fuertes, pues atraviesan por nuestro cantón 3 ríos. El directorio de la empresa pública, cuyo objetivo será dragar el islote El Palmar y sus afluentes, estará conformado por 3 técnicos designados por el prefecto y los 2 consejeros. Hecha la votación sin objeción alguna. Aquí nadie va a ser remunerado. O sea, ¿qué queremos nosotros? Gloria. Queremos gloria. Queremos pasar a la historia. Y pasar a la historia con cada uno de ustedes. Tras el acuerdo mutuo para terminar el contrato con la Armada suscrito en la administración anterior y declarar desiertos 2 concursos, se estima que esta licitación para evacuar 4,5 millones de metros cúbicos en sedimentos acumulados por más de 50 años se concrete en 4 meses, informó Jorge Escobar. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Montserrat Kramer, ministra de Educación, con quien se analizará la prueba Ser Bachiller, la educación intercultural bilingüe y las escuelas unidocentes. Recuerda, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a retornar y ahí vamos a contarles. Solo 7 jueces y 6 conjueces superaron la evaluación del Consejo de la Judicatura. Esto y más al retornar, 7:25 de la mañana. Algo mejoró la temperatura, 8 grados centígrados. Gracias por acompañarnos. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, informó sobre la culminación de la evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, donde solamente 13 magistrados fueron ratificados. Ella señaló también que el trabajo interinstitucional no se vería afectado. Vamos. Para los jueces que no lograron pasar la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, la ley es clara y deberán ser destituidos. Así lo confirmó María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. El artículo 187 de nuestra Constitución establece la existencia de una evaluación y el efecto de aquellos que no pasan esta evaluación. Y el efecto, según el texto constitucional, es la remoción. Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura deberá designar a los conjueces temporales para que ocupen el lugar de quienes ya no estarán. Pero mientras esto sucede, en la Corte Nacional de Justicia se reubicará a los magistrados que pasaron la evaluación en las diferentes salas que se quedaron sin integrantes. Los conjueces temporales serán seleccionados de los jueces y juezas de las Cortes provinciales, así como de los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario, materias en las que no contamos con dicha instancia en Corte Superior. Con el fin de garantizar que los mejores jueces lleguen a la Corte Nacional de Justicia, la presidenta de la Judicatura señaló que deberán cumplir requisitos mínimos. En el ánimo de verificar la probidad, que es requisito constitucional, el revisar su reincidencia en el ámbito disciplinario, por lo que no deberá tener más de 2 faltas leves o una grave en el transcurso de 1 año. 7 jueces y 6 conjueces de 36 evaluados superaron el puntaje mínimo requerido. Ellos son los que continuarán en la Corte Nacional de Justicia. La evaluación se desarrolló durante 9 meses con el acompañamiento técnico de un comité de expertos que validó la metodología elaborada por la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, un comité de apoyo y una veeduría ciudadana. Informó Javier Rosero. Un saludo afectuoso y cordial a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio.
Este martes vamos a hablar y damos la cordial bienvenida a la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Temas de interés. Hemos visto que ha habido mucha actividad, no solo en la visita en la urbe, sino en el campo, una de las debilidades que hay en el Ecuador, por la atención, y no solo en educación, sino en general. Pero partir de un hecho, ministra, ¿cómo debe cambiar las pruebas ser bachiller? Ayer un prestigioso rector de una universidad privada en estos estudios decía que hay muchas fallas y que debiera cambiar la prueba ser bachiller. ¿Qué piensa usted? Muy buen día. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, por eso y en ese sentido el presidente de la República se pronunció muy enfáticamente en el sentido de que las pruebas de ser bachiller están siendo revisadas para que tengan mucha mayor pertinencia tanto para todos los sectores del país como para el bachillerato técnico, como para la educación intercultural bilingüe y a su vez que sean un motivo de equidad y de inclusión. Quiero decir con esto que en efecto tiene que ser una evaluación que si bien garantice la calidad, pero que a su vez garantice también la inclusión y la equidad, es decir, la continuidad del desarrollo del estudiante si quiere continuar sus estudios en institutos técnicos o en universidades. Una de las falencias es que el estudiante llega al tercero de bachillerato, tiene que dar la prueba ser bachiller y no está debidamente preparado. Hay que prepararle, hay centros de estudios que los guían, pero eso no significa una debilidad estructural del sistema educativo que no prepara bien a esos estudiantes. Sí, ahí hay varias cosas. La una, bueno, cabe decir que INEVAL está trabajando de manera muy ardua en mejorar cada vez más el sistema y estamos trabajando muy de la mano con INEVAL y también con CENESID para que haya la integralidad del sistema, ¿no? El ser bachiller evalúa la finalización del bachillerato, pero también posibilita el ingreso a las universidades. Hay que entender para la ciudadanía ese doble rol que tiene el ser bachiller y por eso es tan importante que en efecto sea muy idóneo. No solo se está trabajando en modificar la prueba como tal, por ejemplo, que esté ajustada a los estándares 2016, que estaba antes ajustada a los 2012 y por ende está ajustada ahora a lo que aprenden en el aula, pero también modificar el paradigma de evaluación del Sistema Nacional de Educación. Con eso quiero decir que tenemos que comprender que la evaluación es más una retroalimentación formativa, es una evidencia de comprensión, de aplicación de conocimientos y no se la tiene que ver como desde una especie de sanción como la tenemos nosotros en la percepción como se la ha implementado desde hace muchos años atrás. No se trata de medir a nivel de cantidad y de generar mayor competencia o que sean homogéneas y estandarizadas. En efecto, tenemos que trabajar muy duro sobre el cambio de cómo percibimos la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Y estoy hablando de evaluación a estudiantes, de docentes a estudiantes, del sistema a docentes, etcétera, y de la evaluación de la evaluación. Cambiar la forma de entender lo que es una evaluación. Ahora, ministra, ¿cómo cambiar también la parte estructural a fin de que los chicos y chicas lleguen a una prueba ser bachiller debidamente competentes? Sí, también en eso estamos y nuevamente al tratar de ajustar la prueba a lo que ellos realmente aprenden en el aula, se va a dar mucho menos lo que estamos diciendo. Estaba la prueba ajustada a los estándares 2012, ahora está ajustada a los estándares 2016 y en ese sentido se evalúa mucho más lo que ellos ven en el aula. De todas maneras, conscientes de este problema, estamos generando tutorías, programas de apoyo y demás para que todos nuestros estudiantes estén preparados, porque también hay que considerar otra cosa, no solamente cuando uno va a tomar una prueba, no es solamente lo que conoce o no conoce que ha visto a lo largo de los estudios, sino las destrezas necesarias para tomar la prueba, ¿me explico? Cuando, por ejemplo, se van a tomar pruebas para ingresar a las universidades americanas, los estudiantes estudian a veces hasta 6 meses, 1 año, para aprender las destrezas de cómo responder a la prueba. Claro, y eso también exige una preparación. En el sistema educativo se puede Por supuesto, preparar, y eso porque hacemos. Los chicos y chicas lo que hacen generalmente van a dar la prueba a ser bachiller, hay que tomar cursos fuera del establecimiento educativo. Sí, así es, y eso no debería ser en el sentido de que todos tienen que tener la oportunidad de estar totalmente preparados, pero precisamente estamos trabajando, por supuesto, en eso, en que no sea que las personas que no siguen esos cursos extras tengan menos resultados. Si eso ocurre en la ciudad, en la urbe, en el campo es con mayor acento. ¿Qué pasó con las escuelas unidocentes que el gobierno se ha empeñado en reabrir luego del daño que se hiciera en el gobierno anterior?
Seguimos trabajando en eso, ya sé que siempre me dicen cuántas, y en verdad hemos demorado un poco más pero vamos este año ya a empezar a entregar, estamos listos para ya empezar a entregar antes de acabar este año. ¿Cuántas van a entregar? Esperamos que más de 90, llegar a 100 incluso, estamos listos, pero quiero nuevamente decir que lo que queremos con esas escuelas que se reabren es el desarrollo comunitario, no es solamente la instalación de 1 o 2 aulas, porque eso fuera muy fácil, eso es cuestión de simplemente reparar el aula y ya. Estamos preparando el modelo pedagógico, los docentes, los equipos, pero sobre todo el saneamiento de aguas, incluso tratar de llevar conectividad, es decir, que la escuela retome su función y su rol de ser un desarrollo comunitario, donde la comunidad se involucra, donde la comunidad también se forma. Y también que estas escuelas están dedicadas a los niños de educación inicial y los primeros años de básica, ¿no? Aquellos niños que no pueden caminar más de media hora para llegar a las escuelas, que son parte del reordenamiento escolar. Entonces, todo el modelo pedagógico está enfocado hacia ellos y, por supuesto, en conjunto con la familia y la comunidad. Ahora, ¿cómo trabajar en conjunto entre el sector público y privado? Usted habla del modelo pedagógico, a fin de sumar, multiplicar y no dividir, estar hablando de desunión, de división, como fue lo que hiciera el gobierno anterior. Sí, en eso es justamente lo que más trabajamos y luchamos. Convocamos al diálogo, convocamos a los acuerdos y nuevamente creo que en este momento, afortunadamente, hay muchos sectores, por ejemplo, en el sector productivo, que están muy abiertos y se han acercado y se han organizado en grandes organizaciones para decirnos: tienen todo nuestro apoyo en diferentes maneras, puede ser infraestructura, puede ser dando becas, puede ser apadrinando escuelas, muchas formas. Y estoy muy de acuerdo y quiero aprovechar el momento para decir, Miguel, que en efecto estamos en un momento tan delicado en el país, pero tan delicado que creo que a veces la ciudadanía, en medio de esta confusión de información y de presiones y de declaraciones a veces erróneas, se confunde, y creo que es necesario enfatizar que todos ahorita como actores y sectores tenemos que convocar al diálogo y a la toma de decisiones responsables, en el sentido que sean respuestas reales a la situación del país. Estamos en una situación delicada y en eso me solidarizo y estoy de acuerdo con el artículo que fue publicado en El Comercio recientemente, convocando a que nuevamente no generemos desunión y odio. Lo que menos necesita el Ecuador para salir adelante ahorita es división y odio. Y lo único que necesitamos es diálogo, acuerdos para una convivencia en paz por el bien de todos y encontrar respuestas conjuntas. Ahora, esto es parte de los actores. Las autoridades educativas tienen que demostrar públicamente eso, tanto del sector público cuanto del privado, a fin de sumar, y en este momento delicado, como usted dice, no dividir y restar. Totalmente de acuerdo, y en eso estamos. Nosotros recorremos el país, tratamos de estar en contacto absoluto, personalizado con los docentes, con sus problemas, con los estudiantes. Queremos que la familia y la comunidad se involucre en la educación de sus hijos y sean veedores sociales, y porque además cuando hablamos de calidad de educación estamos hablando de una educación realmente integral, relevante, significativa, donde todos somos corresponsables. Espero que desde el sector educativo estamos muy pendientes de que no haya ningún tipo de indoctrinamiento ni mensajes de división y odio. Y en eso, si el caso que hubiese, obviamente tomamos las medidas correspondientes. A propósito de lo que usted señala, que no hay un adoctrinamiento, más allá de la libertad que tiene cada ser humano, ¿cómo están los libros que se están usando ya en este año lectivo en la Sierra y región amazónica ecuatoriana? ¿Cuánto cambió de ese adoctrinamiento que evidentemente hubo desde el gobierno anterior? Sí, cuando asumimos la gestión, justamente lo primero que hicimos fue revisar el currículo palabra por palabra, junto con incluso la mesa de valores que está instalada en Guayaquil en el marco del Acuerdo Nacional de Educación, pero que es una mesa muy representativa de todos los sectores y actores. Junto con ellos revisamos el currículo, quitamos todas aquellas palabras, adjetivos, etcétera, que podían inducir a una postura o a un sesgo, y lo volvimos, por ejemplo, en sociales, estudios de ciertas etapas históricas, obviamente, pero sin todos los adjetivos que inducían a sesgos. A partir de allí también transversalizamos todas las diferentes miradas de análisis y todo lo demás para que no pierda la necesidad de desarrollo de pensamiento crítico, pero sin sesgos. Eso lo hicimos conjuntamente. Luego dialogamos con las editoriales, y al dialogar con las editoriales se les pidió que todos los libros que iban a ser reimpresos, que están ahorita en la Sierra y nuevamente para la licitación
Fundación Costa no tengan ese tipo de contenido, sino que se apeguen al currículo que ya fue revisado. Y se ha cambiado eso, se está usando esos libros. Y esos son los libros que están ahorita en las escuelas del país. Y el Ministerio de Educación ha evaluado los contenidos de las editoriales que ha entregado al Ministerio. Por supuesto, hemos revisado y sobre todo se ha limpiado todo eso. Exactamente, se trabajó conjuntamente con las editoriales para justamente se apeguen por completo a esta revisión del currículo. Ahora, esa conexión desde la educación media hacia la universidad, ¿cómo funciona? A fin de lo que usted decía, en un momento delicado se pueda fortalecer la unidad, el trabajo, la solidaridad. Estamos trabajando de manera muy integral para justamente fortalecer la trayectoria del estudiante y darle más oportunidades con CENESID, con el CES, con INEVAL, con CASES, para que el estudiante tenga una trayectoria clara. Y invitamos permanentemente a través de los proyectos de vinculación con la comunidad, las universidades, programas de investigación, etcétera, que se incorporen a la escuela los estudiantes universitarios, que justamente nos ayuden en tutorías a nuestros estudiantes, por ejemplo, de ser bachiller, o en proyectos escolares que favorecen la convivencia y la paz, y a su vez ellos aprenden, practican y hacen investigación y nos ayudan a sistematizar y a solucionar problemas del Sistema Nacional de Educación. Y la educación intercultural bilingüe, que ha sido uno de los emblemas también que el propio gobierno ha dicho se va a restablecer. Nosotros trabajamos muy de la mano con la educación intercultural bilingüe, es uno de nuestros grandes desafíos y objetivos estratégicos. Recordemos que en el Ministerio de Educación y en la Educación Nacional, en el sistema, tenemos dos jurisdicciones, la jurisdicción de educación intercultural bilingüe y la jurisdicción de educación intercultural, que se la denomina a veces mal llamada hispana por el tema del idioma. En ese sentido, cabe recordar que el secretario de la Educación Intercultural Bilingüe es Rómulo Antún, quien tiene una formación maravillosa y es una excelente persona con la cual trabajamos muy de la mano y pertenece a la CONAIE. Y en ese sentido, nosotros trabajamos en diálogo permanente con todas las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador. Esa es nuestra obligación. El Ecuador es de todos y para todos en nuestro eje de gestión y de inclusión y equidad. ¿Y qué tenemos? Estamos en el gran desafío es lograr la formación académica junto con el dominio de las lenguas en el perfil del docente. Por otro lado, estamos tratando de ver metodologías pedagógicas para que personas de la comunidad que ya están falleciendo se incluyan en la vida escolar comunitaria permanente, conversando con los docentes y los estudiantes, porque recordemos que cuando desaparece una lengua, desaparece un pueblo entero y voces que fueron invisibilizadas en la historia y que ahora tratamos de recuperar y escuchar todas las voces, todas, las de los pueblos y nacionalidades de todos. Y con esto lo que quiero decir es que nosotros trabajamos de manera corresponsable. Cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, son corresponsables. Es decir, ellos gestionan, tienen autonomía de gestión y nosotros apoyamos en esa autonomía de gestión, porque ellos se alinean obviamente al currículo nacional, a los estándares nacionales y los apoyamos en eso. Ministra, ¿cómo están involucrados los maestros, los docentes, que no habrá un cambio estructural educativo sin la presencia y participación de ellos? En los docentes no habrá tipo de recortes. El presupuesto que se fue a la Asamblea y que esperamos que la Asamblea tenga la suficiente sensibilidad para darse un espacio de verdadera reflexión y análisis, comprendiendo que no se puede exigir y decretar leyes si no se prevén los recursos para eso, lo cual obviamente es evidente, y que en ese sentido nuevamente trabajemos por el Ecuador. Y cuando hablamos de educación, la prioridad, por supuesto, son nuestros docentes. No se prevé absolutamente ningún recorte, al revés, estamos en todos los procesos de Quiero Ser Maestro con el fin de entregar partidas en febrero, a partir de febrero, y de esas 1.500 van al sector de educación intercultural bilingüe también y al área rural, otras más. Entonces, nuevamente, ahorita sí, ahí tenemos una corresponsabilidad, y eso quiero aclarar muy bien, la corresponsabilidad, porque siempre se habla del gobierno como que fuera un ente aislado de la sociedad, cuando el gobierno es la representación de la sociedad, y la Asamblea también representa a la sociedad, y en ese sentido pensemos, por Dios, en el bien del país, de nuestros niños y jóvenes. Con la ministra de Educación, Montserrat Kramer, vamos a seguir hablando en Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, de temas tan fundamentales para la educación, convencidos de que si no cambia la educación, un país no va a cambiar. En el noticiero El Comercio TV de Televicentro, muchas gracias, un feliz martes. En las radios volvemos con este diálogo con la ministra de Educación.